Hola, mi nombre es Carolina y hoy les quiero hablar de inspiración. Cómo inspirarte a ti mismo e inspirar a otros. Primero que nada, creo que es esencial crear una atmósfera o un espacio para la diversidad. La diversidad creativa, que exista un espacio para jóvenes, para chicos, para chicas, para diferentes ideas. Y hoy quiero utilizar este espacio para dedicarme a las jóvenes que necesitan inspiración para creer en sus ideas. Porque en la actualidad, como vemos en esta imagen, vemos que no existe la misma cantidad de mujeres emprendedoras si las comparamos con las cifras de los hombres. Por esta razón, pienso que necesitamos crear espacio para inspirar a las mujeres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les doy el primer ejemplo a seguir. Una mujer joven de 27 años, Sigrun Syverud, que ha creado su propia empresa llamada Fionn. Y Fionn lo que ha hecho es crear un servicio necesario en la sociedad. ¿Qué es lo que han creado? Han creado un Airbnb, todos conocen Airbnb, pero esta vez no estamos alquilando casas o apartamentos, estamos alquilando ropa. Es básicamente un closet digital que puedes acceder desde tu hogar, muy fácil, muy práctico, y también no solamente es práctico, sino que también estamos creando un servicio para la comunidad. ¿De qué manera creamos un servicio? Bueno, sabemos que la industria textil actualmente produce mucha contaminación. Sabemos que nuestras aguas están siendo contaminadas por los residuos de los textiles. También sabemos que nuestro aire está siendo contaminado por esta misma producción. Entonces, ¿qué ha hecho Fionn? Ha creado un servicio de valor que presenta una alternativa más sostenible para poder adaptarse a los problemas que tenemos actualmente. Miremos el segundo ejemplo. Otra mujer noruega, esta vez una un poquito mayor, 30 años. Ella se ha inspirado en las recetas de su familia, de su abuela, los famosos waffles o gofres noruegos, pero ella se ha adaptado al contexto donde vive. Vive en Los Ángeles, ya sabemos que Los Ángeles tiene la industria de cine con este enfoque en la estética, en la dieta más saludable. ¿Qué ha hecho ella? Ha creado una versión del waffle que todos queremos mucho, pero más saludable, con menos calorías, por ejemplo, quizás sin gluten, y bueno, ha sido un éxito. ¿Y qué es lo que podemos ver como lo común que existe entre estas dos mujeres? Bueno, es la habilidad de identificar una necesidad en el mercado, en el contexto que están creando, han identificado una necesidad y han logrado mantener su empresa exitosa. Y bueno, y es prácticamente porque han logrado crear y servir un servicio valioso. Y bueno, también quiero tratar de inspirarlos dándoles 6 datos de inspiración que he llamado las 6 P's de la inspiración. Y bueno, el primero es que lo que más necesitas tener, y esto no lo digo solo yo, lo dicen los profesionales, necesitas tener pasión. Necesitas amar lo que haces para poder hacer lo que amas. Luego, necesitas ser profesional. ¿Por qué? Necesitas crear un ambiente con gente que cree en tu idea, con diversidad, con diferentes habilidades para reforzar y crear tu empresa. Luego, necesitas perseverancia, porque tienes que trabajar duro. Esto no llega gratis. Necesitas ser perseverante y practicar hasta alcanzar el resultado perfecto. Luego, persistencia. ¿Por qué? Porque vas a subir y vas a bajar muchas veces.
y necesitas ser persistente y nunca, nunca rendirte. Y esto lo puedes lograr con el positivismo. Debes ser positiva todo el tiempo y siempre, siempre ver soluciones, nunca problemas. Eso es lo más importante. Y para concluir, quiero terminar con otra modelo mujer y citándola y diciendo que no solamente te van a juzgar por lo que has conseguido, sino también por cómo sobrevives. Muchas gracias por tu atención.